¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Esta vez este video va dedicado a los profesionales de salud. Para el día de hoy, más videoclips con el profe Philip. Y en este caso, prevención y manejo de caídas. Un tema muy importante, ya que si un adulto mayor se cae, es gravísimo. Podemos tener problemas anatómicos, fisiológicos, patológicos, legales. Bueno, hay una gran cantidad de problemas cuando un paciente se cae. Y por supuesto es responsabilidad de los profesionales de salud que están directamente relacionados con él. En este caso, auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales, terapeutas, médicos y demás personal que se encuentre ahí. Pero particularmente la responsabilidad cae más en las enfermeras. Entonces vamos a aprender, vamos a orientar, tener unas ideas claras para trabajar y que todo lo que hagamos sea en pro del paciente y de ninguna manera hacerle un daño, ya sea de manera intencional o intencionada. Empecemos. Y acá tenemos una pregunta para el día de hoy, que es prevención y manejo de caídas. Podemos tener una amplia respuesta como una respuesta muy corta y puntual. Cuando decimos prevención es evitar a toda costa que el paciente se caiga, pero para que él se caiga, pues tenemos que mirar muchos puntos que derivan del paciente. Y cuando digo muchos puntos, hago referencia al estado de salud del paciente, la capacidad que tiene para levantarse, moverse, es decir, la movilidad, qué tan independiente es el paciente, tengo que mirar eso. También tengo que mirar sus patologías de base, también tengo que mirar los medicamentos. Recuerden que hay medicamentos que producen mareo, lo que hace que el paciente se pueda caer. Entonces tenemos que mirar todas estas condiciones, también tenemos que mirar qué asistencias tiene, es decir, una silla, una muleta, un bastón, un caminador. Hay muchos elementos que mirar aquí, pues para que el paciente no se nos vaya a caer y estemos hablando de prevención, que en una sola palabra lo puedo decir, evitar. Y por supuesto, pues también viene lo que continúa después de que el paciente se cae, es decir, el manejo de la caída. Entonces, cuando un paciente se cae, pues hay que mirar por qué se cayó. Entonces, de manera importante, si se cayó, pues hay que hacer una valoración completa, inmediata, mirar cómo ese paciente está reaccionando y tener un equipo de soporte, porque muchas veces cuando el paciente se cae, puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, vea todo lo que implica qué es prevención y manejo de caída. Simplemente es evitar que nos caigamos, claro que sí, pero en este caso particularmente el adulto mayor. Y el manejo, pues lo vamos a ver a continuación. A continuación, entonces, vamos a analizar. Antes de hablar de cómo se previene una caída y cómo se maneja, pues planteemos unos objetivos que vamos a lograr obtener de esta capacitación. Por supuesto, fortalecer competencias del personal de salud en prevención de caídas. O sea, usted se tiene que preparar en mucho conocimiento, en muchos temas para evitarlo. Y por supuesto, pues promover un manejo integral que favorezca la autonomía y calidad de vida del paciente. Entonces, es importante que no es solo lo que yo haga, sino también lo que haga el paciente por él mismo y en ese proceso le ayuda a la familia y le ayuda a uno como profesional de salud. Entonces es importante. Recordemos que aquí con el adulto mayor lo que hacemos es mantener una buena calidad de vida y evitar el deterioro, porque sí o sí, pase lo que pase, vamos a envejecer, vamos a perder fuerza, vamos a perder equilibrio, vamos a tener unas condiciones de enfermedad también del propio envejecimiento que hace que pues no tengamos una estabilidad a nivel de fuerza completa, lo que hace que el paciente se caiga y con los años pues esto se sigue deteriorando aún más. Entonces eso también es importante tenerlo presentes. Como profesional de salud no vamos a arreglar el problema 100%, vamos a ayudar
y lo que vamos a evitar es un grado de complicación. Por eso lo más importante es evitar que nuestro paciente se caiga. Entonces acá tenemos dos principios fundamentales que ustedes se deben aprender y no olvidar. Primero, las caídas son una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en los adultos mayores. Esto quiere decir que cuando un adulto mayor se cae, es decir, una persona que está después de los 55 años, va a quedar muy mal, discapacitado, dice claramente. ¿Por qué? Porque cuando la persona se cae, como no tiene las fuerzas suficientes, como no tiene equilibrio, el golpe es letal. ¿Y qué queda de ese golpe? Quedan personas con problemas en la movilidad porque sufre fracturas de cadera. Recuerde que la fractura de cadera es específicamente la ruptura del fémur. Entonces, si se rompe el fémur, es complejo la intervención quirúrgica, es complejo la cicatrización de ese proceso, es complejo la rehabilitación, la adaptación, es súper complicado. Por eso es tan difícil recuperarse después de eso. Por eso es importante prevenir, pero muchas veces no se previene porque el adulto sale, camina, tiene una vida independiente, pero se nos olvida que perdemos habilidades motrices y terminamos accidentados. Por eso, y por esa misma intervención la persona puede morir, se daña la cirugía, no hay buena cicatrización, etcétera. Hay muchas variables que nos pueden mostrar que esto no termina bien. O en su defecto la persona se cae y pues puede hacer un trauma cráneoencefálico, lo que va a afectar aún más su movilidad, sus procesos cognitivos. Entonces, eso hace que la discapacidad sea altísima en la persona. Entonces, no hay que olvidar. O simplemente del mismo impacto, pues la persona muere cuando se rompe el cuello. Específicamente cuando se rompe el atlas y el axis, que son las primeras vértebras que tiene la columna vertebral. Entonces, mire todo lo que podemos analizar con ese pequeño principio. Y por supuesto, como segundo principio, pues es reducir las complicaciones y hospitalizaciones de lo que queda de una caída. Eso es lo que vamos a hacer, reducir la complicación. Entonces, por eso es tan importante prevenirlo. Pero para prevenirlo, pues tenemos que contar con un buen equipo médico y de la misma manera los adultos mayores que se dejen acompañar por sus familiares. Muchas veces el adulto mayor se cae porque está solo, porque en su casa no tiene las adecuaciones correctas. Hay tapetes que se deslizan fácilmente, la persona también ya no puede mover muy bien, lo que hace que se caiga. Entonces mire todas las variables que hay que mirar. Entonces aquí el punto claro es entender que la caída es grave, pues ya una discapacidad aumenta el indicador de discapacidad, pero también aumenta el indicador de mortalidad. Y por supuesto, pues no hay nada como la prevención para disminuir la problemática, los costos y todo lo que acarrea una caída de un adulto mayor. Entonces van teniendo presente todo lo que hay que analizar aquí. Entonces, bueno, se cayó el paciente, entonces, ¿cómo lo manejamos? Entonces, primero que todo, siempre hay que hacer prevención, ¿sí? Entonces, prevención siempre. Segundo, atención centrada en la persona, mirar cómo está, cómo quedó después de la caída, porque se puede haber caído de levantándose de la cama, desplazándose al baño o directamente en el baño porque había agua en el piso, se resbaló, se accidentó. Tiene que ser un abordaje integral, tiene que valorarlo la enfermera, el médico, el especialista, porque aparentemente de una caída uno se cae, pero como que está bien, no se ve nada raro. No, hay que hacer de cuenta que fue grave, que la caída es grave y hay que hacer todo el proceso, mirar los protocolos hospitalarios, pues para que esto no vaya a repercutir en el futuro en la salud del paciente y por supuesto en problemas legales para los profesionales de salud que en ese momento estaban cuidando a ese paciente. Entonces hay que tener cuidado aquí. Trabajo multidisciplinario. No es que fue la terapeuta, no es que fue el médico, no, somos todos. Y por supuesto, promoción de independencia y de autonomía. Hay que trabajar mucho con el paciente. Por eso aquí en esta parte es muy importante terapia, fisioterapia que fortalezcan esos huesos, esos músculos, ese equilibrio en el paciente, porque una de las razones que aumenta el indicador de caídas y daño en el adulto mayor es
la pérdida de fuerza y el equilibrio. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces hay que manejarlo, un trabajo interdisciplinario que hay que construir poco a poco. Por supuesto, pues como todo habrán estrategias de prevención, pero pues lo primero hay que evaluar el riesgo. Hay muchas técnicas, ahí está la de Mort, la de Downtown, la de Trinity, hay muchas, ¿sí? Pero de entrada uno siempre tiene que evaluar el entorno, ¿sí? Van pensando cómo es la cama del paciente. La cama del paciente sí cuenta con barandas para subirlas cuando la enfermera tenga que ir a hacer una actividad propia de la enfermería como alistar un medicamento, entonces hay que mirar eso. El acceso que tiene el adulto mayor si tiene problemas de movilidad y equilibrio. Como bien decía al inicio, que tenga una silla, una muleta, un bastón según su condición, un caminador. Eso es a lo que hago referencia de tener acceso a estos elementos. ¿Quién lo traslada al baño? ¿Él va solo? ¿Él va acompañado? Entonces, mire todo lo que hay que analizar. ¿En qué condiciones se encuentra el piso? ¿Sí? ¿Tiene antideslizantes? ¿Está bien iluminado el entorno para que pueda ver la persona? Porque recuerde que con los años perdemos capacidad visual, lo que hace que aumente el riesgo de caída. Entonces, mire todo lo que hay que mirar. ¿Sí? Entonces, el que quiere volverse experto en esto siempre lo va a decir, observe, analice y tome decisiones. Pero ojo con la decisión que toma, porque cada decisión tiene un desenlace o una consecuencia, que puede ser positiva, puede ser no tan positiva. Entonces, hay que tener adecuadamente esto claro. Y ahí lo dice, mire el entorno, iluminación, eliminación de obstáculos, no puede haber nada en el piso. Entrenamiento en la marcha y equilibrio, perfectamente aquí es que cuando necesitamos que esté fisioterapia trabajando, la fuerza muscular de los pacientes, enfermería, la revisión de medicamentos, cómo los administra, qué hora los administró. Entonces hay que mirar todo esto y tener cuidado con los medicamentos que producen mareo. Particularmente los medicamentos que producen mareo son los medicamentos analgésicos opiáceos. Entonces hay que tener en cuenta como el tramal, que es un medicamento que se usa mucho, genera mareo, náuseas. Entonces esto puede generar una caída. Y por supuesto, allá finalmente el uso correcto de ayudas técnicas. Claro que sí, yo puedo tener una muleta, puedo tener un bastón, una silla, un caminador, pero no lo sé usar, no me han instruido. Y también tener en cuenta que a veces que hay pacientes que no se dejan ayudar, entonces es importante tener la colaboración de algún familiar. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, porque la caída no es solo a nivel hospitalario, también puede ser a un geriátrico donde cuidan los pacientes, como ya dije a nivel hospitalario, pero también se puede dar en casa, ¿sí? Porque hay adultos que se cuidan mucho, muy funcionales, se quedan en casa, pero llega el día que te caes. Porque me levanté a medianoche al baño, todo en oscuras, no vi bien y me caí. Entonces hay que tener cuidado con los adultos mayores en casa. Entonces aquí viene el manejo integral del adulto cuando se cae. Lo primero que hay que hacer rápidamente es una valoración geriátrica completa. Si la enfermera fue la que detectó que se cayó el paciente, valórelo. Si usted es terapeuta, valórelo. Llamen al médico general y por supuesto si hay especialista, pues también hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de esto va a determinar el estado de salud del paciente. Después de una caída pueden quedar fracturas, pueden quedar lesiones cutáneas y dependiendo del lugar de la fractura, la persona puede haberse fracturado la columna, el fémur, y eso es grave. Entonces hay que tener cuidado con esto. Todo es grave, pero pues esas son las regiones más de mayor riesgo de muerte o de alta discapacidad en el adulto mayor. Entonces hay que tener cuidado con esto. Valoración completa. Cuando decimos valoración es valorar cómo están todos los sistemas. Entonces es importante mirar cada sistema, signos vitales. Enfermería puede tomar signos vitales, cómo está el paciente, su corazón está latiendo correctamente, su respiración. Eso ya nos va a dar una indicación de estado de salud. Por supuesto, habrá que hacer también intervenciones nutricionales después de una lesión.
pues habrá que buscar que esos tejidos se recuperen rápidamente. De la misma manera se hará actividad física adaptada, rehabilitación, post-impacto, lesión. Entonces vea que aquí vamos a participar todos los profesionales de salud. Prevención y manejo de complicaciones de la patología de base. Claro que sí, porque es que estos son pacientes que no tienen una patología, tienen varias patologías. Pacientes que tienen hipertensión, tienen diabetes, artritis, cantidades de patologías que se pueden agravar y complicar con la caída. Entonces hay que seguir manejando la patología base, pero pues lo que, o más bien lo nuevo que aparece cuando el paciente se ha caído y se ha impactado. Y por supuesto, habrá que hacer atención con psicología y la familia. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado porque si yo dejo a mi padre o a mi madre en un geriátrico para que me lo cuiden y me llamen a decirme que se cayó y se lesionó, pues la familia no va a estar muy a gusto. Porque se supone que está pagando para que le cuiden a su familiar y pues muchas veces pasa lo contrario. Sale la persona en unas condiciones que no es las mismas cuando llegó. Entonces hay que tener cuidado y ahí es cuando viene pues el hablar mal de las enfermeras, de los profesionales, el hablar mal de la institución, del desprestigio, la demanda, problemas legales. Entonces tengan cuidado con esto porque pues se puede dañar nuestro proceso profesional de atención y de la misma manera el nombre de la institución para la cual trabajamos. Y si yo soy el dueño de la institución, pues me tengo que cuidar aún más. Por eso hay que hacer capacitaciones, estar pendiente. Puede sonar el tema repetitivo, pero se olvida. Se supone que es obvio, lo obvio no se dice, pero actuamos como si no fuera obvio. Entonces tengan cuidado con esto. Entonces, siempre hay que mirar los factores de riesgos. Siempre enfermedades crónicas y la polifarmacia, ya hablábamos de eso, el paciente tiene múltiples patologías y muchos medicamentos, entonces detectar qué medicamentos, como ya dije, dan mareo o pueden complicar la situación del paciente. Por otro lado, mirar las limitaciones en movilidad y equilibrio, hay que mirar eso. Que si yo veo que el paciente no se puede mover, pues no lo dejo solo, yo lo acompaño. Hago un plan de trabajo donde yo pueda acompañar al paciente. Entonces hay que mirar también ambiente, los pisos resbaladizos, mala iluminación, que eso ya lo veníamos hablando. Entonces aquí estos factores de riesgo ya me van puntualizando qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que mirar. Y no solo en el trabajo donde yo presto un servicio, no, también en mi casa. Es que también nos podemos caer, hay personas jóvenes que se caen y por esa caída termina su vida ahí. Entonces aumenta el indicador de mortalidad. Por supuesto, los procesos psicosociales de cada persona, si es aislamiento, una persona que hace aislamiento, que tiene depresión, ¿sí? Que nadie lo cuida. Entonces mire todo lo que hay que mirar, porque a veces sí, mandan al familiar al geriátrico, pero nunca lo visitan, no van. Entonces eso genera depresión. Entonces ya tenemos un paciente por abandono social. Entonces hay que mirar otros factores ahí. Vea, esto puede ser tan simple pero a la vez tan amplio. Una caída es letal. Entonces tengamos cuidado con eso. Mira, aquí de manera puntual ya usted sabe qué va a hacer. Para el personal de salud, siempre lo va a decir, detención temprana de riesgos. Ya saben la cantidad de elementos que hay que mirar y usted que trabaja en su servicio, no sé dónde trabaje, medicina interna, urgencias, unidad de cuidado intensivo, con niños, adultos, esto aplica para todo, porque obviamente sé que esto está enfocado al adulto, pero los niños también se nos caen de las cunas. Letal que un niño se caiga. Entonces, pensemos que todo es importante, porque ahorita, no, yo soy de pediatría, ahí no aplica, sí aplica muchísimo. Si estoy en un geriátrico, si estoy en un colegio, en todo lado encontramos adultos mayores. Entonces, este tema súper amplio. Por supuesto, conozcan los protocolos de prevención en instituciones y domicilios. Siempre cada institución tiene su protocolo. Entonces, ojo con esto. Técnicas de movilización seguras. ¿Cómo vamos a movilizar ese paciente cuando él no puede hacerlo? Entonces necesitamos tecnología, grúas para movilizar el paciente o simplemente yo me ayudo con un compañero, una sábana para poderlo movilizar en la misma cama o movilizarlo de la cama a la silla, de la silla a la cama
o de la silla al baño, del baño a la silla y finalmente vuelve a la cama. Parece simple, pero en ese proceso se nos puede caer una persona porque a veces hay personas que tienen sobrepeso y usted no tiene la fuerza para poderlo movilizar, se pueden accidentar y caer. Entonces hay que tener cuidado con esto, por eso hay que tener educación en esto, las que cuidan el adulto mayor, los familiares, nosotros los profesionales de salud. Y si no, pues esto va a terminar en una caída. Y ya sabemos qué hay que hacer. Primero prevenirla, si se cayó, continuar con el protocolo institucional, hacer todo eso, su manejo y como siempre pues llamar a la línea de emergencia de cada paciente pues en caso de gravedad que lo atiendan lo más pronto posible. Entonces tenga cuidado con todo esto. ¿De dónde sale esta información? Siempre les digo, lean los protocolos. Estrategia Mundial sobre el Envejecimiento y Salud, que lo dijo la OMS hace ya casi 10 años. Todos envejecemos y aumentan los riesgos. Entonces ahí toca leer este documento y tener elementos de trabajo. Las políticas nacionales de envejecimiento y vejez en Colombia dice lo mismo. ¿Qué nos va a decir todos estos protocolos y documentos? Que somos personas que vamos envejeciendo y que si adquirimos patologías de base más rápido, lo que favorece la caída. Entonces, recordemos que la caída es un indicador que nos muestra sí o sí que la caída es letal, que nos lleva a la muerte o a la discapacidad. Entonces, hay que trabajar esto. Y como siempre, pues las resoluciones que tenemos sobre seguridad del paciente, que es un tema muy sentido, muy importante. Antiguamente simplemente era una capacitación. Hoy por hoy ya hay universidades que dan posgrados en seguridad del paciente. Parecía simple, obvio, como les decía, pero no es tan obvio y actuamos como si no fuera obvio, que ya la misma academia nos llevó a formarnos en diplomados, capacitaciones, posgrados en seguridad y manejo del paciente. Porque definitivamente estamos haciendo las cosas mal. Si ningún paciente se cayera, si no pasaran las cosas, si el indicador de mortalidad no estuviera alto, pues no habría que hablar de seguridad del paciente. Y por eso viene todo este tema de evento adverso, o lo que llamaríamos un casi accidente, ¿cierto? O un incidente, protocolos para la seguridad. Entonces hay que trabajar todo este tema. Es un tema importante. Todos los profesionales de salud cuando vamos a entrar a trabajar o cuando estamos formando, este tema hay que verlo. Y a veces los profesionales se aburren. Yo he dictado las charlas, se aburren como que sí que no. Pero cuando van presentar un trabajo, lo necesitan. Entonces, de una vez empiecen a formar. Y como todo, pues llegamos al final, tenemos una conclusión y dice así, la prevención de CAIS requiere compromiso del personal de salud, la familia y la comunidad. Es que somos todos, trabajamos por el bienestar del paciente. No importa si eres psicóloga, también haces parte de que tu paciente no se va a caer. Un manejo integral promueve autonomía, seguridad y calidad de vida en el adulto mayor. Entonces, la conclusión de todo lo que se habla aquí, prevengan, ¿sí? Más vale prevenir y lamentar, dice un sabio dicho. Entonces, tengan cuidado, apliquen toda su conocimiento, toda su experiencia para que esto fluya y esté de una manera tranquila, porque siempre lo diré, no quiero ver profesionales de salud involucrados en procesos legales, porque muchas de las caídas terminan en eso, donde usted puede dañar su carrera, puede perder su tarjeta profesional, puede perder usted su registro, su licencia, no sé en qué país escuchen esto o me vean, pero puede pasar esto. Entonces, tengan cuidado. Como todo, muchas gracias por llegar hasta el final. Sigan estudiando, sigan leyendo para hacer un buen proceso de atención. Para hacer las cosas bien tenemos que estudiar y aprender de múltiples conocimientos. Tenemos que aprender, por ejemplo, farmacología. Es un mundo muy amplio. Entonces hay que trabajar la farmacología. También tenemos que revisar y estudiar los dispositivos para que las personas se muevan.
Por ejemplo, una muleta parece sencillo, pero hay que saberla usar. Un caminador. Entonces, mire todo lo que estoy diciendo. Tengo que ir a revisar protocolos, tengo que revisar indicadores. ¿Qué pasa si el paciente se cae y entra en paro cardíaco? Pues tengo que saber cómo asistir ese paro cardiorrespiratorio, la línea de emergencia, dar asistencia. No es simplemente decir, ay, no, no se cayó. Entonces hay que tener un análisis profundo, saber aplicar las técnicas y reglas para estimar el riesgo. Entonces yo tengo que aprender. Entonces miren que entre más hablo, más conocimiento tengo que tener. Entonces eso es lo que le queda aquí a los profesionales. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué me gusta? Y si yo estoy en esa área de cuidado directo al paciente, pues yo tengo que saber todo eso. Porque antes la culpa era de una sola persona, no. Hoy día la culpa es de toda la institución, porque la institución es la que está dando el servicio. La institución dice, mire, yo le cuido a su papá, a su mamá. Y cuando yo digo yo cuido, pues al dueño de la institución, pues le pagan. Y frente a esa contraprestación le van a decir, bueno, yo aquí tengo enfermera, tengo médico, tengo terapeuta, y pues obviamente todos seremos responsables de lo que pasa con adulto mayor. Cuando voy a los hospitales, instituciones, yo llego en calidad de docente y siempre estoy diciendo eso, tengan cuidado. Yo también soy responsable porque tengo conocimiento. Ojo, tengan cuidado aquí, hagan esto, hagan acá, observe, analice. Entonces tengan cuidado con esto, los invito a seguir estudiando. Esto es muy bonito, pero se requiere de lectura, dedicación, análisis, para que tengamos un excelente manejo de nuestros pacientes y no importa la carrera que sea. Todas las carreras hay que estudiar y aportar. Somos un grupo de trabajo. Que estén muy bien, se cuidan. Hasta la próxima. Bye bye.